Entre el amor y el odio de Bárbara Cartland, capítulo 6. Yola miró a Aimée sorprendida, y cruzó por su mente la sospecha de que Aimée quería librarse de ella a causa del duque. Pero comprendió que eso era absurdo, y después de una breve pausa preguntó: ¿por qué debo irme? Aimée se sentó en el sofá y, colocando sus guantes en una mesita lateral, dijo: el príncipe Napoleón estuvo aquí. ¿Para qué?, preguntó Yola. Vino a verme porque está decidido a que tú le pertenezcas. Entonces se va a llevar una gran desilusión, dijo Yola con voz aguda, y estoy dispuesta a decírselo así. No es tan fácil, Yola. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que puede no solo perjudicarme a mí, con lo que por cierto ya me ha amenazado, sino también al duque, y eso es algo que no puedo permitir. Los ojos de Yola se agrandaron de asombro y tomó una mano de Aimée entre las suyas. Tú sabes que no haría yo nada que pudiera perjudicarte, a ti o al duque. Ustedes dos han sido tan buenos conmigo. Pero por favor explícate, porque no acabo de comprender. El príncipe Napoleón es un hombre muy importante en París, contestó Aimée, y la gente puede hacer cualquier cosa, menos lograr su enemistad. Tiene un genio violento y, como otros hombres astutos, puede ser muy vengativo. ¿Me estás insinuando que el príncipe espera que me obligues a aceptar sus pretensiones? Eso es lo que quiero decir exactamente, contestó Aimée. Pero es increíble. No, en realidad, contestó Aimée. Ha sido un hombre muy mimado y en cierto modo está orgulloso de su reputación en cuanto a las mujeres. Sonrió con una cierta tristeza antes de continuar. Si tú lo rechazas, piensa él, eso lo convertiría en el hazmerreír de París. Dejaría muy mal parado a quien ha sido su amante o amante de las mujeres más fascinantes de todo París. Nunca había oído nada tan ridículo, exclamó Yola. Aimée sonrió de nuevo. Querida mía, los hombres no son más que niños. En París se lucen unos con otros, mostrando sus conquistas amorosas, tal como los ingleses valorizan sus proezas en las cacerías o en las carreras de caballos. ¿Cómo podría perjudicarte?, preguntó Yola curiosa. El príncipe y su hermana, la princesa Matilde, se mezclan con el grupo intelectual y artístico de París. Si se declara mi enemigo, la mayor parte de la gente con frecuencia acude a mi salón, temería aceptar mis invitaciones. ¿Y al duque? Eso es bastante más grave, contestó Aimée, y su voz se hizo suave, como sucedía siempre que hablaba del hombre amado. Pero el duque es tan importante, exclamó Yola. Es un hombre de tal distinción que es difícil imaginar que alguien prestara oídos a lo que el príncipe dijera sobre él. El duque, aunque pertenece a una de las familias más antiguas de Francia, ha aceptado al emperador, cosa que muchos otros nobles no han hecho, le explicó Aimée. Es por lo tanto persona grata en las Tullerías, pero al mismo tiempo tiene muchos intereses relacionados con el príncipe. ¿Qué tipo de intereses? Algunos de ellos se refieren al desarrollo de las artes, mientras que otros son planes para devolver la prosperidad a ciertas partes de Francia. Eso es ciertamente importante, dijo Yola. Es importante para Francia y también lo es para el duque, agregó Aimée. Ha dedicado mucho de su tiempo, de sus pensamientos y de su propio dinero a estos proyectos. No soportaría yo que le retiraran de ellos y lo dejaran al margen de las negociaciones que están teniendo lugar. No, por supuesto que no. Comprendo perfectamente. Pero si me voy de París, ¿no tratará el príncipe de ponerse en contacto conmigo? He pensado en eso, contestó Aimée. Pero yo le diré que has decidido volver a un rincón oscuro de Francia donde vas a casarte. Oprimió la mano de Yola al decir: que te vas a casar es cierto, al menos eso espero. Yola no contestó a esto, solo besó a Aimée y dijo: siempre viviré agradecida por tus bondades conmigo. Me iré mañana en la mañana antes que haya la menor posibilidad de que Su Alteza Imperial pueda buscarme. Subió a su dormitorio y dijo a la doncella, que la esperaba para atenderla, que trajera sus baúles. Les llevó 2 horas guardar los hermosos vestidos que Yola había comprado a Pierre Florat, y había tantos de ellos que tuvo que pedir prestados 2 baúles más a Aimée. Cuando al fin todo quedó listo y pudo irse a la cama, sus problemas empezaron a abrumarla de nuevo, haciendo que diera vueltas en la oscuridad sin poder conciliar el sueño. Se dijo que debía pensar con toda calma en lo sucedido, con una actitud lógica como su padre le había aconsejado que lo hiciera.
Pero mientras su cerebro le decía una cosa, todo su cuerpo gritaba que el amor que el marqués le profesaba debía ser lo suficientemente grande como para que le ofreciera matrimonio. Sin importar lo que Aimée pudiera decir, sin considerar lo que ella misma sabía sobre el tradicional mariage de convenance que se celebraba en Francia, quería protagonizar una historia al estilo de la Cenicienta. Deseaba ser amada sin tener que ofrecer nada a un hombre a cambio, excepto su corazón. Quería que el marqués la quisiera como ella lo quería a él, como persona, sin su castillo, sin su fortuna, sin saber siquiera que su origen era tan noble como el de él. Su mente lógica le decía que ello era imposible, y que Aimée tenía la razón. El marqués era francés, y los franceses no pensaban como ella quería. Pero algo pueril e idealista hacía a Yola sentir que no podía aceptar medianías, que no podía aceptar que el marqués la amara solo como hombre y no como aristócrata. Por momentos quiso llorar, al recordar que durante un instante, cuando él le declaró su amor, ella había tocado las cumbres del éxtasis y la felicidad, solo para encontrar que poco después iban a ser arrebatados. Iban a ponerlos fuera de su alcance para siempre. Si me caso con él en las circunstancias, se dijo a sí misma, nunca podría volver a creer en sus juramentos de amor. Nunca podría pensar que él sentía lo mismo que yo o que nuestro amor tenía un toque divino. Se oprimió los dedos en la oscuridad mientras se decía, él obtendría a la mujer que quería como amante y al castillo también, mientras que yo solo tendría un hombre que no me amó lo suficiente para ofrecerme un anillo de bodas. Al amanecer se levantó y abrió las cortinas, asomándose por la ventana hacia el jardín. En la distancia podía ver los techos grises de París, así como el cielo un poco nublado y triste por encima de ellos. Le pareció que aquello era un presagio de lo que sería su vida futura, una vida sin el sol de un amor que la había transformado de tal manera que nunca podría volver a ser lo que había sido antes. ¿Cómo pudo suceder esto?, se preguntó. Conocía demasiado bien las respuestas a esas preguntas. Fue su propia culpa. Su viaje a París había sido una locura. Se había comportado como ninguna otra dama en su posesión lo habría hecho, y ahora estaba pagando las consecuencias. Su castigo sería que el resto de su vida sería tan gris como el cielo de esa mañana, y que el amor la eludiría siempre. Fue en ese momento que decidió que no se casaría con el marqués. No podía imaginar peor infierno en la tierra que amarlo con tanta intensidad y saber que lo que él le ofrecía a cambio no era el verdadero amor de un hombre por una mujer. No lo podré olvidar nunca, pero no lo perdonaré jamás, se dijo a sí misma con firmeza. Aunque era aún muy temprano, no volvió a correr las cortinas, sino que se quedó contemplando cómo la luz inundaba poco a poco el cielo, pensando que en su casa el sol estaría apenas tocando sus torrecillas, haciéndolas brillar como si estuvieran cubiertas de oro. Pensó en ese momento que el castillo era la causa de todos sus problemas. Era tan hermoso, tan señorial, que estaba segura de que la verdadera razón por la que el marqués no quería darle su nombre y su corazón era porque al hacerlo tendría que renunciar a la propiedad de Beauharnais. Le escribiré una carta diciéndole que no quiero volver a verlo, se dijo a sí misma. Entonces recordó que tendría que convencer a su abuela de cancelar la invitación que le había hecho al castillo. Por un momento se sintió casi enferma, al pensar en el disgusto que eso provocaría, en la furia de su abuela cuando supiera que tendría que cambiar sus planes. Lo peor de todo sería la dificultad de explicar por qué, en forma repentina, había decidido no casarse con el marqués ni deseaba que fuera a Beauharnais. No escribiré, pensó Yola. Le pediré a Aimée que le diga lo mismo que al príncipe Napoleón. Eso, pensó, eliminaría a Yola Le Fleur. Y de algún modo cuando volviera a su casa pensaría en la forma de evitar que el marqués cortejara a Marie-Thérèse de Beauharnais. Con la ayuda de la doncella se vistió con un nuevo y elegante traje de seda y se cubrió con una capa ligera que usaría para viajar. Tenía un sombrerito que hacía juego con el vestido y estaba a punto de ponérselo cuando llamaron a la puerta. Monsieur le Marqués de Montereau desea verla, mademoiselle. Yola levantó la mirada hacia el reloj que había sobre la chimenea. Todavía no eran siquiera las 9, y sabía que Aimée no se había despertado aún, ya que acostumbraba levantarse tarde. Su primer impulso fue decir al marqués que no quería verlo, pero comprendió que debía tener una razón poderosa para visitarla tan temprano,
y que probablemente insistiría en hacerlo, lo cual provocaría una escena ante los sirvientes. Colocó el sombrero sobre el tocador y dijo a la doncella: «Diga a Monsieur le Marqués que bajaré en unos minutos». La doncella dio el mensaje al lacayo y cuando la puerta se cerró, Yola dijo: «No quiero que Monsieur se dé cuenta de que voy a marcharme, pero ordene que tengan un carruaje listo en media hora. Hay un tren poco después de las 10 y quisiera alcanzarlo». «Muy bien, mademoiselle», contestó la doncella, «yo me encargaré de todo». «Gracias», dijo Yola. Observó su imagen reflejada en el espejo y se dio cuenta de que después de una noche sin dormir su rostro se veía muy pálido y había líneas bajo sus ojos. Como volvía a casa no se había puesto máscara en las pestañas y rouge en las mejillas, ni pomada de color en los labios. Se preguntó si el marqués advertiría que se veía extraña, diferente a como la había visto hasta entonces. Trató de convencerse de que no tenía la menor importancia, porque después de ese día no la volvería a ver nunca. Sin embargo, mientras bajaba la escalera se percató de que su corazón palpitaba a un ritmo acelerado y que tenía los dedos muy fríos. El marqués la esperaba en el salón, de pie frente a uno de los ventanales mirando hacia el jardín. Al entrar, él se volvió y Yola notó que él también estaba pálido y su rostro ostentaba líneas de cansancio que revelaban su falta de sueño. «¿Querías verme?», preguntó y su voz sonó extraña aún para ella misma. «Es muy temprano», contestó el marqués, «pero no podía esperar más, y no sé por qué pensé que estarías despierta», sintiendo que sus pies parecían negarse a obedecerla. Yola cruzó la habitación para sentarse en una silla que tenía un respaldo hacia las ventanas, esperando que el marqués no pudiera leer en sus ojos lo que sentía. En realidad, él no la miró, sino que se alejó un poco de ella. Caminó hasta quedar de espaldas a la chimenea apagada. «Estuve caminando toda la noche», dijo él. «¿Caminando?», preguntó Yola sorprendida. «Quería pensar. Solo Dios sabe por dónde anduve, pero permanecí largo tiempo junto al Sena, mirando tu rostro reflejado en el agua». «Yo no entiendo». «Lo sé», contestó el marqués, «y sé, como he sabido todo sobre ti, lo que pensaste y sentiste anoche». Ella no contestó. Se concretó a entrelazar sus dedos en el regazo. «Es por eso que deseo darte una explicación», continuó el marqués. «Quiero tratar de hacerte comprender por qué actué como lo hice». Había una nota en su voz que Yola no reconoció. Lo observó un instante, pero después volvió a mirar hacia otro lado. «Nos hemos dicho muy poco el uno al otro, sobre nosotros mismos», continuó el marqués. «Nunca ha habido tiempo para ello. Pero creo que tú sabes que mi abuelo fue guillotinado durante la Revolución y todos nuestros bienes confiscados». Dijo aquello en forma casual, como si no tuviera gran importancia, y continuó: «Por lo tanto, mi padre era muy pobre, y cuando dejó a mi madre casi en la miseria. Pero gracias a la bondad de un primo distante, el comte de Beauharnais, yo fui muy bien educado». Yola contuvo la respiración, pero no dijo nada, y el marqués continuó: «Lo que es más, el comte nos llevó a vivir a su castillo en el valle de Loira». Se detuvo antes de proseguir en voz baja. «No sabes lo feliz que fui allí. Había no solo caballos que montar y 1000 cosas que un chico podría hacer para divertirse, sino también estaba el castillo». Volvió a detenerse, pero después de un momento dijo: «Es sin excepción el lugar más hermoso y perfecto que he visto en mi vida. No era solo la representación de todos mis sueños, sino que me inspiró en una forma que resulta difícil de explicar. Yo la comprendía perfectamente. Era el efecto que el castillo ejercía siempre en la gente, idéntico al que había tenido en ella misma». «Entonces, cuando tenía 9 años», continuó el marqués, «el comte murió y lo sucedió su hijo, un hombre que para mí fue como un héroe, alguien a quien casi rendí culto, un hombre que era el mejor amigo, el más maravilloso que alguien haya podido tener». Yola sintió que las lágrimas subían a sus ojos al escuchar aquel tributo hacia su padre. Bajó la mirada a sus manos para que el marqués no pudiera ver la expresión de su rostro. «El nuevo comte de Beauharnais no solo continuó mi educación, en la que su padre había iniciado», prosiguió, «sino que él mismo me enseñó muchas cosas. Su inteligencia y su sabiduría son algo que no voy a olvidar jamás». Suspiró.
Desafortunadamente su esposa era muy diferente a él. Yo la hubiera querido poder exclamar. Muy diferente en verdad, porque recordaba muy bien cómo había sido su madre. La Comtesse era una fanática religiosa, continuó el marqués, y logró hacer la vida en el castillo insoportable para todos, no solo para su marido, sino para todos los familiares que vivíamos en él. Hizo un ademán con la mano antes de decir. Uno por uno se fueron marchando, y por fin, debido a que era tan desagradable con mi madre, nosotros nos fuimos también. ¿Y a dónde se fueron ustedes?, preguntó Yola, sintiendo que el marqués esperaba algún comentario de ella. El conde nos compró una casita a las afueras de París. Me envió a las mejores escuelas de Francia y contrató tutores que me daban clases durante las vacaciones y con los que viajé a varias partes del mundo, incluyendo Italia, Grecia e Inglaterra. Él planeó todo para mí como si fuera yo su hijo. Yola se quedó repentinamente inmóvil. Empezaba a comprender. Y eso era lo que él intentaba que yo fuera, dijo el marqués, y me lo explicó así, con toda sencillez, cuando tenía 18 años. Yola pensó que el marqués iba a escuchar los latidos frenéticos de su corazón, pero él continuó hablando. El conde tenía solo una hija. Tenía 3 años cuando yo la vi por última vez. Me dijo que el deseo más profundo que había en su corazón, y por lo que me había educado en forma tan generosa, era que me casara con Marie-Thérèse y que me convirtiera en el dueño del castillo de Beauharnais. El marqués guardó silencio y después de un momento, Yola logró preguntar: ¿Y la idea te gustó? Al principio me dejó estupefacto, pero luego comprendí que era un regalo tan maravilloso, tan fantástico, que casi no podía creer que fuera verdad. ¿Sugeriste que tendrías que ver primero a la muchacha con la que deberías casarte? Naturalmente que lo hice, pero el conde me contestó que consideraba que eso era un error. Mi hija va a ser, creo yo, una gran belleza, me dijo, pero los potrillos a veces resultan poco agradables hasta que terminan de desarrollarse, y yo quiero que veas a Marie-Thérèse en todo su esplendor. Recuerdo que sonrió y comentó: hay tiempo suficiente. El marqués se alejó unos pasos de la chimenea, pero volvió de nuevo a donde estaba. El conde me repitió lo mismo algunos años después, cuando otra vez le pedí conocer a su hija. No hay prisa, mi querido Leo, dijo. Quiero que conozcas a Marie-Thérèse, cuando ella tenga la edad suficiente para enamorarse de ti y tú de ella. Se echó a reír y añadió: debes permitirme que yo dirija este romance a mi modo. Créeme que nadie ha tenido un héroe y una heroína tan atractivos como ustedes dos. Y yo respondí: ni mejor escenario. La mirada del marqués pareció perderse en la distancia. El conde volvió a reír ante mi comentario, diciendo: sabía que ibas a pensar así. El castillo está hecho para el amor, algo que ha faltado ahí desde que me casé. Tú cambiarás eso, Leo, tú y Marie-Thérèse. La voz del marqués se hizo más suave al decir: fue después de esta última conversación, que tuvo lugar cuando yo tenía 23 años, que tomé una importante decisión. ¿Qué decisión?, preguntó Yola. Decidí que no podía casarme con una muchacha que no era solo rica, sino que era la dueña del castillo de mis sueños, a menos que yo también tuviera algo que ofrecerle. Por lo tanto, decidí convertirme en un hombre rico. ¿Un hombre rico?, repitió Yola, sorprendida. Me di cuenta de que no iba a ser fácil, dijo el marqués, porque en realidad no tenía nada más que la generosa pensión que el conde me había asignado. Sin embargo, pensé muy seriamente en el problema y le dije a él lo que intentaba hacer. Me dio su bendición, aunque me imagino que se sentía un poco escéptico respecto a la posibilidad de éxito. ¿Qué pensabas hacer? Comprendí que los nobles pobres podrían encontrarse por docenas en París, contestó el marqués, y con frecuencia eran motivo de embarazo para el emperador y un gran número de otros miembros de la sociedad rica, lujosa y extravagante que lo rodea. Habló como si estuviera pensando de nuevo en la decisión que había tomado y en lo difícil que había sido llevarla a cabo. Además, detesto por naturaleza pedir ayuda, dijo con voz aguda. Entonces, ¿qué hiciste? Me introduje en París como un joven rico sin preocupación alguna. ¿Rico?, preguntó Yola, asombrada. Pedí prestada una cierta cantidad de dinero a un amigo, no al conde, que ya bastante había hecho por mí.
Le prometí devolvérselo en 2 años y me juré a mí mismo que no le fallaría ni a él, ni tampoco a mí mismo. «¿Pero cómo pudiste devolver el dinero?». El marqués sonrió con sarcasmo. «Los hombres son casi tan susceptibles como las mujeres a la adulación, no respecto a su apariencia como ellas, sino a sus posesiones. París estaba lleno de hombres que luchaban entre ellos por mostrar su riqueza, que gastaban de manera desenfrenada en mujeres que tiraban el dinero con la misma rapidez que ellos lo ganaban». «No entiendo cómo eso pudo afectarte», comentó Yola. Al mismo tiempo, debido a que había mencionado a las mujeres, sintió una pequeña puñalada de celos. «Procuré convertirme en un hombre divertido y útil para los hombres que asistían a toda fiesta importante, a toda cena distinguida. Y empecé a escuchar lo que un financiero decía a otro, y los ricos no guardaban silencio sobre la forma de hacer dinero cuando yo estaba presente, porque me consideraban uno de los suyos. De hecho, me enseñaron a hacer dinero». «¿En la bolsa?». «En la bolsa, en las carreras de caballos, en el cambio de divisas. Siempre hay alguien que sabe cómo ganar. Siempre hay un hombre que es un poco más inteligente, un poco más brillante que quienes lo rodean». «¿Hiciste dinero de ese modo?». «Hice dinero porque nadie se daba cuenta de lo mucho que lo necesitaba», dijo el marqués. Lanzó una leve risita. «No soy millonario, pero cuando hace 2 semanas recibí una carta de Beauharnais, me dije que no llegaría con las manos vacías». «¿Una carta?», preguntó Yola, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «Era una carta de la comtesse viuda, la esposa del comte, que originalmente nos protegió a mi madre y a mí», explicó el marqués. «Me invitaba al castillo para el mes próximo, porque Marie-Thérèse tiene ya 18 años y la considera suficientemente crecida». «¿Tú sabías por qué te invitaban?». «Yo sabía que tenía que cumplir mi promesa al comte de casarme con Marie-Thérèse y manejar el castillo y sus posesiones como él deseaba que yo lo hiciera». Yola aspiró una gran bocanada de aire, pero no pudo hablar. Todo marchaba viento en popa. Todo se estaba realizando como había sido planeado para mí desde que tenía 9 años. Y entonces te conocí. Miró fijamente a Yola antes de decir: «Anoche le pregunté al río por qué, en nombre de Dios, habías llegado a mi vida en este momento, y entonces comprendí la respuesta». «¿Cuál era?», preguntó Yola con un gran esfuerzo. «Era el destino que decidió que nos conociéramos, el destino que me hizo enamorarme de ti, el destino que me hizo comprender que el amor es más grande que las posesiones, más grande aún que ese castillo con el que he soñado toda mi vida». A Yola le pareció que no había escuchado bien. Levantó la mirada hacia él, vio la expresión de sus ojos y sintió que su corazón dejaba de latir. «Por eso es que, mi amor», prosiguió el marqués con voz muy suave, «he venido aquí tan temprano para pedirte que seas mi esposa». El tiempo pareció detenerse. El marqués vio cómo el color subía a las pálidas mejillas de Yola y una luz se encendía en sus ojos. Era como si el sol hubiera surgido del horizonte para hacer a un lado la noche. Lo miró con gran asombro, como si no pudiera creer lo que había escuchado, y sin embargo todo su cuerpo pareció cobrar vida. «¿Lo dices en serio?». «Absolutamente en serio», contestó el marqués. «Pero como siento que estoy traicionando al hombre que hizo por mí más de lo que cualquier ser humano podría haber hecho por otro, porque estoy comprometido por honor con una muchacha a la que no veo desde que era una niña, voy a Beauharnais hoy mismo, a explicar mi posición antes de que podamos casarnos». «¿Vas a Beauharnais?», repitió Yola como una tonta. Era difícil pensar, difícil estar consciente de nada que no fuera esa enloquecedora felicidad que parecía brotar por todos sus poros. Él la amaba, la amaba. Sintió como si tuviera alas para volar, y toda la habitación pareció iluminarse con una luz dorada que los envolvió a ambos. «He enviado ya un telegrama para anunciar mi llegada», dijo el marqués. «Volveré mañana y entonces, mi pequeño amor, me dirás todo acerca de ti». Él la miró posesiva y apasionadamente. «Te amo», murmuró él con suavidad. «Te amo como no creí que fuera posible amar a nadie». «Oh, Leo». Las palabras le salieron de los labios, y eran solo un suspiro. Sus ojos se encontraron con los de él. «Si me miras así», dijo el marqués en voz muy baja, «no podré dejarte. No debes tentarme, preciosa mía, o romperé la promesa que me he hecho a mí mismo».
de que debo tratarte en una forma decente y honorable. Sí, comprendo. Yo sabía que comprenderías. Con un esfuerzo casi sobrehumano, él se dio la vuelta y se alejó de ella en dirección a la puerta. Solo cuando había llegado a ella, Yola logró preguntar: ¿A qué hora sales de París? Creo que hay un tren al mediodía, contestó él. Pero no puedo quedarme contigo hasta entonces, mi amor, y tú sabes la razón de ello. Entonces, antes que pudiera hablar, antes que se diera cuenta Clara de lo que estaba sucediendo, el marqués se había ido y ella escuchó el ruido de su calesín que se alejaba de la puerta del frente. Con un pequeño grito subió corriendo la escalera y sin llamar siquiera entró como un bólido en el dormitorio de Aimé. La doncella en ese momento abría las cortinas y cuando Yola se colocó de pie junto a la cama, Aimé la miró con ojos somnolientos. ¿Qué pasa? ¡Gané! ¡Oh, Aimé, gané!, exclamó Yola. Leo estuvo aquí. Me ha pedido que me case con él. Aimé se sentó en la cama. ¿Te ha pedido que te cases con él? Yola, qué maravilloso. Había decidido ir a la casa y no volverlo a ver nunca, pero ahora todo ha cambiado. Todo será perfecto. Me siento tan feliz por ti, dijo Aimé, que había una leve insinuación de envidia en su voz. Todo saldrá bien para ti también, dijo Yola. Estoy segura de ello. Gracias, gracias por todas tus bondades. Besó a Aimé de nuevo y añadió a toda prisa: Tengo que irme. Debo estar en Beauharnais antes que él llegue. Entonces date prisa, sonrió Aimé, y no te olvides invitarme a tu boda. No lo olvidaré, contestó Yola, y salió corriendo de la habitación. Mientras el tren la llevaba de París hacia el campo, que estaba cubierto de flores, Yola dio gracias a Dios por haber dado respuesta a sus ruegos. Pensó que su padre debía saber lo que había sucedido y que debía sentirse satisfecho de todo lo que había planeado y estuviera teniendo lugar tal como él lo hubiera querido. Estoy tan contenta, papá, dijo Yola en silencio. Pero ¿cómo iba yo a adivinar la razón por la que Leo estuviera en todas las fiestas, de que su nombre apareciera en todos los periódicos y de que la gente hablara de él? Fue un plan astuto que no hubiera podido llevarse a cabo a menos que el marqués fuera una persona inteligente, además de ingenioso y encantador, en una forma que hacía no solo que los hombres lo buscaran, sino también las mujeres. Era imposible para Yola no sentirse celosa cuando pensaba en todas las mujeres que debieron amarlo. Se dijo que ninguna mujer había recibido el tributo que el marqués pusiera a sus pies, el de pedirle que fuera su esposa. A pesar de que no sabía nada de ella y pensaba que era una muchacha socialmente de poca importancia, y con el estigma de moverse en el mundo de las demi-mondaines. Me ama realmente, se dijo una y otra vez. Los sirvientes de Aimé le habían reservado un carro completo para ella en el tren, pero aún así sabía que su abuela se sentiría horrorizada si supiera que viajaba sola. Pero ahora nada importaba realmente. Su abuela siempre se horrorizaba por nimiedades. Pero mayor angustia le hubiera causado, se dijo Yola, si hubiera regresado al castillo para decirle que no se casaría con el marqués. Ahora nadie sabría lo que había hecho ni el paso atrevido que había dado al ir a París para quedarse con Aimé de Aubigny. Nadie lo sabría, excepto el marqués. Fue como si una voz dentro del vagón hubiera dicho esas palabras en voz alta. Por un momento Yola se quedó perpleja. De pronto se le ocurrió que él podría enfadarse. Después de todo, a ningún hombre le gusta ser engañado, a ninguno le gusta hacer el papel de tonto, y eso era lo que ella había hecho con él. No es cierto, no quería hacerlo así, se dijo a sí misma en silencio. Sin embargo, se daba perfecta cuenta de que quizá el marqués no se sintiera completamente feliz como ella esperaba, cuando al llegar al castillo supiera que Marie-Thérèse de Beauharnais era en realidad Yola Le Fleur. Él comprenderá, se dijo tratando de tranquilizarse. Entonces comprendió que su radiante felicidad era ensombrecida por una pequeña nube de temor. No era amenazante, ni era el tipo de miedo abrumador que la invadió cuando le dijeron que tenía que casarse con el marqués, pero de cualquier modo estaba allí. Era una pequeña sombra en medio de la luz. Sin embargo, a medida que se acercaba a Languet, pareció que crecía y se convertía en la severa y acusadora expresión presente en los ojos del marqués. La forma en que la había mirado esa mañana y las cosas que le había dicho era como si la hubiera transportado al cielo. Pero ahora tenía miedo.
a pesar de que se decía a sí misma que estaba preocupándose por algo sin importancia. El tren llegó a Langué y como Yola no telegrafió a su abuela, nadie la esperaba en la habitación. El jefe de la estación, sin embargo, la conocía, y cuando ella le explicó que había salido en forma inesperada, sin tener oportunidad de avisar al castillo de su llegada, puso a su disposición un carruaje de alquiler. Su equipaje fue guardado en la oficina del jefe de la estación hasta que lo recogieran los sirvientes del castillo. La promesa de lluvia había nublado el cielo de París al amanecer, y no se materializó, y ahora brillaba un sol esplendoroso que a Yola le pareció presagio de buena suerte. Todo saldrá bien, pensó, y se aferró a la idea de que él la amaba lo suficiente como para sacrificarlo todo por ella, incluyendo el castillo. Pensó de nuevo en la forma halagadora en que el marqués había hablado de su padre, y ahora, volviendo la vista atrás, recordó varias cosas que le debían haber dado una idea de lo que su padre había planeado para ella. Yola siempre supo que él anhelaba un hijo a quien heredar, y que habría sido en contra de todos sus principios dejarla sin protección alguna, a merced de algún cazador de fortunas. Papá me amaba, pensó Yola, y también amaba a Leo. Podía imaginarse con qué cuidado debía haber planeado él las circunstancias de la reunión de los dos. Ella siempre estuvo convencida de que una vez que pasara el período de luto por su madre, el castillo se llenaría con los parientes y amigos que habían sido excluidos de él por tanto tiempo. En la atmósfera adecuada, su padre habría pedido a Leo que viniera a pasar una temporada para que se conocieran. «Eso es lo que tú habrías hecho, papá», dijo, hablando solo con su corazón. Pero tal vez en esta forma es todavía más emocionante. Es posible que no nos hubiéramos dado cuenta de otra manera de lo grande que es el amor que sentimos el uno por el otro. El carruaje que la conducía cruzó el Loira primero y después el Indre. Avanzaban a través de campos colmados de flores de la primavera y hacia los huertos cubiertos de capullos. Entonces apareció el castillo a la vista. Bañado por el sol, sus torres y torreones se veían recortados en silueta contra el fondo verde del bosque que lo circundaba. Era tan hermoso, tan parecido a un castillo de cuento de hadas, que Yola sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas al recordar que el marqués había dicho que ella era como la bella durmiente. Ahora estaba despierta y comprendía que su padre había tenido mucha razón al decir que este era un castillo hecho para el amor. Yo haré feliz a Leo y tendremos muchos hijos, pensó Yola, de tal modo que el castillo nunca parecería frío, austero y vacío como cuando yo era niña. El carruaje de alquiler, avanzando lentamente sobre el polvoroso camino, la acercaba cada vez más, y ella pensó que el castillo era solo un espejismo y que volaría en cualquier momento hacia el cielo. Pero repitió que no tenía nada que temer, era real, estaba allí, y ella estaría esperando la llegada de Leo. Existía, sin embargo, un leve rastro de temor en el pecho de Yola. Cuando el carruaje cruzó por las puertas de hierro forjado y empezó a subir la cuesta empinada que conducía al patio de carruajes. Cuando se detuvo, los sirvientes acudieron presurosos a su encuentro. El viejo mayordomo tenía una expresión de gran sorpresa en el rostro. «No la esperábamos, mademoiselle», dijo en un tono de reproche. «Lo sé», Yola sonrió, «pero tuve que salir de París antes de lo que esperaba». Iba pensando qué excusa plausible podría dar a su abuela para explicar su precipitado retorno a la casa, y encontró una antes de llegar al salón. «Yola, mi querida niña», exclamó la comtesse, «¿por qué no me avisaste que venías?» Todo fue muy inesperado, grand'mère. Uno de los miembros de la familia con la que estaba se enfermó, y como habría sido muy incómodo para ellos tener una visitante en casa con un enfermo, entonces me vine. «Bien hecho, ma chère», aprobó la comtesse. «Por otra parte, no puedo soportar la idea de que no haya habido un carruaje en la estación para recibirte. Supongo que la doncella que te acompañó esperó para tomar el siguiente tren de regreso». Yola no contestó porque no quería mentir más, y su abuela, que no había notado su silencio, continuó. «En verdad estoy encantada de que hayas vuelto. Estaba a punto de telegrafiarte para que lo hicieras». «¿De veras? ¿Pero por qué?» «Recibí un telegrama del marqués», explicó su abuela, preguntando si podría llegar esta noche. Yola simuló estar sorprendida. Su abuela dijo: «No me imagino por qué quiso adelantar su llegada 15 días.
pero aun si hubiera tenido oportunidad de negarme a recibirlo, no lo hubiera hecho. No, por supuesto que no, Grandmère. Pero no tenemos tiempo para invitar a otras personas a que vengan también. Trataba de hablar en forma natural y actuar como su abuela esperaba que lo hiciera, pero en realidad no deseaba tener a nadie más en el castillo en esos momentos. Quería recibir a Leo sola. Se dirigió a la ventana y pensó en el placer que le causaría llevarlo a recorrer el castillo donde viviera de niño y ver si notaba algunas de las mejores que su padre había hecho. No fue mucho lo que ella y su padre pudieron hacer, ya que cualquier cosa extrañaba una discusión o una riña con su madre. Pero exhibieron en lugares adecuados y prominentes los tesoros que habían estado guardados en tiempos de su abuela. Así que el interior del castillo se veía más hermoso que antes. Ahora se dijo, llena de excitación, que había muchas más cosas que deseaba hacer, en las cuales Leo podría ayudarla y aconsejarla. Todos los cuartos cerrados, en tiempos de su madre, se abrirían y pondrían nuevos cortinajes en el comedor grande. Todo sería muy emocionante, porque él estaría junto a ella, porque sabía que tenía los mismos gustos y que sus mentes, como sus corazones, estaban íntimamente ligados. «¿No me estás escuchando, Marie-Thérèse?», oyó que decía su abuela detrás de ella. «Lo siento, Grandmère, mis pensamientos estaban muy lejos de aquí. ¿Qué decías?» «Te pedí que por favor fueras a ver al cocinero y ordenaras la cena que consideres adecuada para el marqués. Yo hice algunas sugerencias esta mañana, pero estoy segura de que tú sabes mejor que yo lo que le gusta a la gente joven». Yola no se dejó engañar. Su abuela estaba deseosa de decir a la hora de la cena si ésta gustara al marqués que el menú era elección de Yola. Era otra forma de hacerla lucirse ante su prometido, y pensó lo furiosa que eso la habría puesto una semana antes. Pero ahora era algo que deseaba hacer, algo que podía hacer por él, y dijo ansiosamente: «Desde luego, Grandmère, iré ahora mismo a ver al chef, pero estoy segura de que su elección debe haber sido excelente». «Prefiero que sea la tuya, ma chérie». «Supongo que seremos 4 a cenar si tu amiga todavía está contigo». Cuando supe que iba a venir el marqués, le sugerí que volviera a Tours. «Pero ¿no fue eso un poco violento, Grandmère?» «A decir verdad, querida mía, mi amiga me aburría bastante», contestó su abuela. Yola sabía que la verdadera razón por la que su abuela despidió a su amiga era que no quería que el marqués se distrajera con nada, sino que se concentrara en la muchacha con la que iba a casarse. Se le ocurrió a Yola en esos momentos que tal vez su abuela estaba tan nerviosa como ella misma, aunque de una forma diferente. El marqués era un hombre maduro y podía tener, después de todos estos años, ideas muy diferentes sobre la mujer con quien deseaba casarse. Entonces pensó con una leve sonrisa que su abuela confiaba en que ningún hombre, a menos que estuviera loco, rechazaría el castillo y las posesiones de los Beauharnais. Salió del salón con el corazón rebosante de felicidad y subió corriendo hasta su dormitorio. Era una habitación muy hermosa, que su padre había decorado para ella. Los colores, los muebles y los cuadros eran verdaderos tesoros que habían elegido juntos. Una vez que se casara tendrían que pasar a la suite principal, que había sido ocupada por su padre solo, porque su madre prefería la austeridad de un dormitorio solitario, que era casi como la celda de una monja. Desde la suite principal, que se encontraba en una de las esquinas del castillo, se dominaba una vista del valle que no tenía comparación con ninguna otra de los castillos que Yola había visitado. Desde ahí uno podía ver no solo el Indre serpenteando por el valle como una cinta plateada, sino captar en la distancia el Oira ancho y majestuoso que llevaba el agua vital para regar el jardín de Francia y convertirlo en la región más fértil y más bella de todo el país. «Contemplaremos el valle juntos», pensó Yola, y de pronto sintió que se le iba el aliento de emoción y anticipación. Bajó corriendo a la cocina, cambió unos cuantos platillos del menú y ordenó los mejores vinos que había en la bodega de su padre. Después salió al jardín para cortar algunas flores que colocaría en el dormitorio del marqués. El jardín estaba lleno de flores que eran cultivadas para la casa y arregladas con un gran sentido artístico. Su padre había insistido en que las flores debían ser parte de la belleza del castillo. Yola quería poner algo muy personal en la habitación del marqués y encontró un rosal
y pensó que sus flores le recordarían la noche en que la besó en el Bois. Las arregló en un pequeño jarrón azul de porcelana de Sèvres y las puso junto a su cama. Entonces seleccionó sus libros favoritos y los colocó allí también. Lo amo, pensó, mirando a su alrededor para ver si no había nada más que pudiera hacer. Después de conversar con su abuela por un poco de tiempo, volvió a subir para decidir qué iba a ponerse. El tren que salía de París al mediodía llegaba a Languet aproximadamente a las 5:30 de la tarde, lo que significaba que el marqués llegaría al castillo a las 6. Yola decidió ponerse un traje de tarde para recibirlo. Entonces, si cenaban un poco más tarde que de costumbre, tendría tiempo de cambiarse a algo muy elegante, con lo cual celebrar su primera comida juntos en el castillo. Su equipaje había llegado ya, y mientras las doncellas se ocupaban de abrir las maletas, decidió ponerse un vestido que era muy sencillo y la hacía verse muy joven. Era una de las obras maestras de Monsieur Florat, como vestido de verano. Estaba confeccionado en tira bordada, en la que se había entrelazado cintas de seda azul turquesa, y había un gran lazo del mismo color en la espalda, dando casi el efecto de un polizón. Yo le enseñó a una de las doncellas cómo arreglarle el cabello en el estilo que Félix había creado para ella. No se puso ninguna joya. Entonces bajó al salón para esperar allí al marqués al lado de su abuela. «Ese es otro vestido muy original, ma chérie», exclamó la comtesse cuando Yola entró en la habitación. «Pensé que el que traías puesto al llegar era muy novedoso, pero no quise decir nada. ¿Es esta la última moda?» «Así es, Grandmère. La pequeña crinolina ya ha pasado a la historia. No más aros ni ballenas para hacer sentir a una incómoda». «Supongo que es una moda que favorece», dijo su abuela. «Al mismo tiempo me parece un poco extraña. Me pregunto qué pensará el marqués». «Por supuesto que le tomará un poco de tiempo acostumbrarse, como a todos los demás», contestó Yola. «Tú sabes, una nueva moda siempre se ve peculiar la primera vez que se usa». «Sí, es verdad», aceptó la comtesse. «Recuerdo que cuando vi la crinolina por primera vez me quedé estupefacta. Aunque debo decir que me alegro de que haya pasado de moda. Las crinolinas ocupaban demasiado espacio en los carruajes y resultaban muy poco pudorosas si uno se agachaba», añadió Yola riendo de buena gana. «Estoy de acuerdo», contestó la comtesse. «Y cuando menos con esta nueva moda la dama no mostrará los tobillos. No, Grandmère». Yola casi no escuchaba, atenta como estaba a cualquier ruido que anunciara la llegada del carruaje del marqués. Una ventana del salón daba al frente del castillo, y Yola se dirigió a ella, como si no pudiera contener su ansiedad de observar la llegada del marqués. «Si te ve espiándolo», dijo la voz de su abuela detrás de ella, «pensará que eres curiosa y que no sabes controlarte. Yo sé que estás deseosa de conocerlo, Marie-Thérèse, pero recuerda que es parte de nuestra educación no revelar nuestras emociones sin importar cuáles sean». Yola se preguntó qué pensaría su abuela si supiera lo emotivo que había sido el marqués al expresarle su amor. Sabía también que la reconvención de su abuela era muy suave, porque notaba que la oposición y los argumentos que Yola había usado al principio ante la idea de que el marqués visitara el castillo parecían ahora olvidados. Fue entonces cuando Yola escuchó que llegaba el carruaje y se sintió temblar. ¿Qué diría él? ¿Qué pensaría cuando la viera? Estaba tan nerviosa que instintivamente fue a ponerse de pie junto a la silla de su abuela, y advirtió al hacerlo que la anciana también estaba tensa. La espera le pareció muy larga, aunque solo habían transcurrido unos momentos cuando escuchó las pisadas que subían la amplia escalinata. Eran pisadas lentas, porque el mayordomo empezaba a envejecer, y era imposible para él darse prisa. La puerta del salón se abrió. «Monsieur le Marqués de Montereau, madame», anunció el mayordomo. Yola contuvo el aliento y se aferró con tanta fuerza al respaldo de la silla de su abuela, que los nudillos se le pusieron blancos. Él entró en la habitación, y a ella le pareció que se veía atractivo y más imponente que nunca. No era empequeñecido por el castillo, sino que parecía encajar con él como si fuera parte del gran edificio. Cruzó la habitación con una gracia que le era muy peculiar. Tomando la mano de su abuela, se la llevó a los labios. «Me siento encantada de volver a verte, Leonid», dijo la comtesse. «Perdóname si no me levanto, pero mis rodillas han estado molestándome últimamente».
No sabe usted el placer que significa para mí estar aquí de nuevo, señora. Nunca he olvidado lo bondadosa que fue conmigo cuando yo era niño. Eras un chico encantador, dijo la Comtesse, y no quiero sonar banal comentando lo mucho que has crecido. El marqués echó a reír con una risa fácil y natural. Y ahora, dijo la Comtesse, te presentaré a alguien que también ha crecido. Supongo que después de todos los años que han pasado no recordarás a mi nieta, Marie-Thérèse. Yola hizo una reverencia y porque se sentía tímida y emocionada a la vez, no pudo mirar al marqués. Sus pestañas oscuras sombreaban sus pálidas mejillas, entonces lo escuchó decir: «Encantado de conocerte, Marie-Thérèse». Se levantó y lo miró a los ojos. Al hacerlo sintió como si un rayo le hubiera caído encima. No vio el menor asomo de reconocimiento en los ojos de él.